Listo. Bueno, de mi parte yo les doy la bienvenida a la ciudad Inca y siempre les han dicho que Machu Picchu es la ciudad, la construcción. Pero Machu Picchu es aquel pico alto, miren allá al frente. Ese es Machu Picchu. Machu significa viejo o antiguo y Picchu montaña. Como el nombre se perdió unos 400 años abandonado el lugar, no se encontró un registro, una escritura, se considera el pueblo o la ciudad inca de Machu Picchu sería. Entonces, Huayna Picchu al otro lado, Huayna es joven, Picchu es montaña. Habla de la dualidad, el complemento. Pero ¿por qué los incas escogieron esta montaña y no las otras que vemos para una construcción? La principal razón, el agua, signo vital. Detrás del Machu Picchu hay un manantial. Ellos canalizaron el agua a 750 metros y hasta el día de hoy sigue corriendo agua. O sea, no esperaban de las lluvias y no necesitaban bajar al río Seco. La segunda razón, antes de construir la ciudad, la montaña era una pedrera, era una cantera. Como se ve allá, miren, en la parte baja cerca de la vegetación. Toda la piedra era parte de este lugar, entonces se aplicó mucho la arquitectura orgánica. Quiere decir que para ganar todo ese espacio que vemos, nunca cortaron la montaña. Respetaron la forma, pero construyendo terrazas o andenerías de abajo hacia arriba en todo el terreno. Miren las terrazas. Si ustedes se dan cuenta, el ángulo de las terrazas no tiene ese ángulo de 90, como ahora construimos, ¿no? Sino una ligera inclinación hacia adentro para mantener con presión una y otra terraza. Son los muros de contención. Pero acá hay un gran problema, las lluvias. Anualmente una precipitación fluvial aquí es más de 2000 milímetros de agua. ¿Qué tuvieron que hacer entonces? Trabajar un drenaje. Cuando ellos empezaron a hacer la construcción de las terrazas, también hicieron un relleno de esta manera, miren. De manera interna tienen piedras grandes, piedras menores, arena y tierra. O sea, lo más importante de este lugar no lo vemos porque está debajo de estas terrazas, que es un 60% de ingeniería hidráulica. Y esa es la razón por qué se encuentra en la cima de este lugar. Como ahorita estamos en el área agrícola, acá no hay canales de irrigación, mira, en ninguna terraza, porque durante todo el año estos suelos están húmedos. Ellos plantaban aquí la yuca, la patata dulce, el camote, el ají, el maní y la planta de la coca. La quinoa no es del lugar, crece en más altura, así como la variedad de maíz es del Valle Sagrado, Cusco y Antaitambo. Para balancear la dieta entonces, ¿dónde almacenaban los granos o cereales? En las primeras construcciones que hemos visto a la hora de subir, ya los graneros o colcas. Mientras que allá, miren, es todo el sector urbano. También hay terrazas libres, pero esas áreas allá no ayudaban para plantar. ¿Por qué? No olvidemos que todas esas construcciones tenían ese techo de paja. ¿Y qué va a haber allá? Sombra. Y no va a haber una buena iluminación. No va a haber una buena fotosíntesis en las plantas. Pero lo que hacían en esas terrazas libres en casas era colocar flores. Colocaban orquídeas, bromelias, begonias. Traten de imaginar cómo era el lugar, si no les voy a dar una ayuda. De esta manera tendría que verse la ciudad. Ya la ciudad con un sol radiante tendría que verse así. Y hay días que amanece con neblina. Tampoco es mala porque le da un toque místico y mágico. La época de lluvias es enero, febrero, marzo, abril, mayo. A partir de junio ya empieza la época seca sería. Hay un promedio de 172 casas allá. Cuando vean casas pequeñas, habitaban grupos de 2 a 3, espacios grandes 5 o 6. Si hacemos un cálculo matemático, un número de 500 personas que habitaron. Pero no eran familias, no eran niños, no niñas, sino gente mayor y jóvenes
varones y mujeres sabios traídos desde Quito, Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia y Río Maule, Chile, que era su expansión. Estos sabios venían aquí a pasar una etapa final de su vida, como un retiro, pero al mismo tiempo enseñando su conocimiento a la nueva generación, a los nuevos líderes. ¿Qué les enseñaban entonces aquí? Por el respeto que hay con la Pachamama, era mucho el lado espiritual, lo que ahora falta mucho en la sociedad, el lado religioso y el lado astronómico. Entonces, no todos tenían el derecho de ingresar a la ciudad y de recibir una educación, solo la nobleza. La palabra inca es como un título, un grado superior. Cuando quieran hablar del pueblo, agricultores, cerámicos, textileros y otros, se llamaron los quechuas, ya no los incas. Entonces, como en esa época no todos recibían la educación, en la parte baja vamos a ver una muralla que divide la ciudad y hay una entrada principal. Ahí, ¿no? Sí, ahí abajo se puede ver un poco, miren. Pero cuando lleguemos a ese lugar, esto es lo que vamos a ver. La entrada principal vamos a ver. A la hora de llegar a esa puerta hay una argolla sobre el dintel y dos espacios. Quiere decir que había un sistema de control, una puerta. O sea, sí existieron las puertas, pero en entradas principales. En lo que son viviendas, no, porque en el día no las ocupaban, gastaban el día afuera, trabajo, estudio, etc. Entonces, la puerta era bambú, porque uno yendo a la montaña ya también el diámetro es 10 centímetros. Lo hemos visto abajo muy delgado ya también nosotros. Entonces, amarraban todo esto en la argolla con una bisagra. La puerta era tirar y este era un bambén. Cuando ya cerraban una traba y amarraban con fibra de vegetal o plantas lianas. En esta zona no el cuero de camélidos, de llama o alpaca. Como es un lugar húmedo, se va a descomponer más rápido y va a haber un mal olor. Entonces lo mejor era la fibra de vegetales, señores. Ok, tal vez alguna pregunta hasta aquí o duda. Sobre los españoles no vamos a hablar. Ellos nunca llegaron a este sitio, sino verían iglesias o casas coloniales como el Cusco y el Valle Sagrado. Entonces, ¿por qué no llegaron los españoles? Porque en el año 1536 fue deshabitado por completo por Manco Inca. Él en la ciudad de Cusco, al ver mucha destrucción, mucho saqueo de los templos, palacios y mucho lo que es violación a sus mujeres, se rebela contra Pizarro y huye al Vilcabamba. Vilcabamba es una ciudad que queda al otro lado de esas montañas, fue el último refugio o la última capital de los incas sería. Para llegar hoy en día a Vilcabamba se hace un trekking también de unos 10 días a 15 días, dependiendo de la condición física. Entonces, durante ese viaje que hizo Manco Inca a ese otro lado, lo que hizo fue mandar a eliminar caminos y puentes de comunicación para que los españoles nunca lleguen a este lugar. Es así con el tiempo que esa vegetación que ven ahí se encargó de cubrir la montaña. 400 años estuvo de esta forma la ciudad. Vamos. Lo que hoy en día estamos viendo estaba así, hecho una selva. Ahí están los primeros trabajos de limpieza. Miren cómo iban quitando los árboles, las raíces, los musgos. Cuando llegó aquí Hiram Bingham, el norteamericano, encontró más de 40.000 cosas aquí. Encontró cerámica, restos óseos, herramientas de trabajo. Todo lo que pudo encontrar aquí fue llevado a los Estados Unidos por un contrato de 2 años. Pero hasta el día de hoy a Perú solo devolvieron 320 piezas en el 2011, porque también fue un problema de nuestras autoridades que no le dieron su valor en su debido tiempo. Hiram Bingham no buscaba esta ciudad, él buscaba el dorado. O sea, él pensó que Vilcabamba, la otra ciudad, era el dorado, oro. Entonces, haciendo Hiram Bingham un viaje de expedición por el río, en la parte baja de esta montaña conoció a gente local, familias mestizas. Uno de ellos, llamado Melchor Artiaga, le mencionó de la existencia. Llegó por casualidad. Subió con suma dificultad por medio de la vegetación
Y llegó a la entrada donde nos conocimos y también se dio con la sorpresa de dos familias, la familia Richarte y la familia Álvarez. El problema de ellos también era no saber de su valor cultural y no dar a conocer de su existencia. Lamentablemente, si uno no da a conocer un lugar, no es considerado descubridor. Entonces, Jairam Bingham tiene ese mérito porque lo dio a conocer a nivel mundial en la National Geographic sería. El problema fue que al llevar todas esas piezas a los Estados Unidos, no regresaron a nuestro país. En sí esto pasó con todas las culturas, ¿no? México, Egipto, Grecia, etc. Las piezas no están donde tienen que estar exhibidas. Están por coleccionistas o en Europa, ¿no? Más que todo.